Hay un instante, justo antes de seguir adelante, en el que todo se detiene. Un silencio pequeño, casi imperceptible, pero que contiene más verdad que cualquier palabra. Ese instante te pide que no te apresures, que no corras hacia lo nuevo con las mismas emociones de siempre, que no repitas lo que aún no has entendido. Muchas veces, el impulso de avanzar nace del deseo de escapar, pero no se trata de ir más rápido, se trata de ir más consciente. Joe Dispenza lo dice con claridad. Si no cambias la energía desde la cual comienzas algo, repetirás el pasado, aunque el escenario sea distinto. Y Gregg Braden nos recuerda que la coherencia entre tu mente y tu corazón no es un lujo espiritual, es el punto de partida real. Porque todo comienza ahí, en esa frecuencia silenciosa que habita en tu interior. Esa que muchas veces ignoras, pero que siempre te está hablando. Ese es el esto que necesitas aprovechar. No es una técnica mágica, no es una promesa inmediata. Es una puerta hacia ti mismo. Una puerta que no se abre con fuerza, sino con presencia. Y el universo, aunque lo olvides, siempre responde a tu estado más profundo, no a tus planes más urgentes. Porque no es lo que haces después, es desde donde partes antes. Y si no aprovechas ese instante sagrado antes del movimiento, cada paso será solo un eco del viejo yo. Por eso, este momento es tuyo. Este instante es el inicio, el verdadero inicio. Avanzar sin detenerse a mirar lo que aún duele, muchas veces, no es un acto de valentía, sino de fuga. Una fuga silenciosa, casi elegante, pero que deja atrás partes de ti que siguen suplicando ser vistas. La urgencia por seguir adelante, por cerrar capítulos, por conquistar nuevos destinos. A veces es solo una forma sutil de evitar lo que aún arde por dentro. Joe Dispenza explica que lo no sanado no desaparece, se acumula. Se convierte en una química persistente que el cuerpo aprende a normalizar como si fuera parte de su naturaleza. Pero no lo es. Es apenas un eco que no fue escuchado. Y ese eco sigue hablando, incluso cuando tú crees que ya has pasado la página. Por eso, Gregg Braden insiste en la importancia de alinear la intención con la verdad interna. Porque todo lo que reprimes te acompaña. Incluso si cambias de país, de pareja, de carrera. Incluso si sonríes más. Incluso si aparentas que todo está bien. El cuerpo recuerda, y no avanza realmente hasta que lo escuchas. Hasta que dejas de fingir que no pasa nada. Porque el impulso por avanzar no siempre es inspiración. A veces es evasión. Evasión vestida de propósito. Evasión disfrazada de crecimiento. Evasión que no quieres sentir. Pero seguir sin integrar no es avanzar. Es repetir desde otro ángulo. Es comenzar una nueva etapa con las heridas viejas escondidas bajo la alfombra de tus urgencias. Por eso, antes de moverte, detente. No mucho, solo lo suficiente para preguntarte, ¿este paso nace de mi verdad o de mi miedo? ¿Este impulso viene del alma o de la costumbre de no sentir? Porque si no lo haces ahora, lo harás después, cuando el dolor vuelva a tocar tu puerta, disfrazado de otra oportunidad. El universo no responde a tus planes. Responde a tu vibración. Responde a ese campo invisible que emites cada vez que respiras. Piensas, sientes. Y por eso, lo que haces después importa menos que el estado interno desde el que lo haces. Joe Dispenza lo repite, no atraes lo que deseas. Atraes lo que eres, lo que sostienes emocionalmente cuando nadie te mira. Por eso, manifestar desde el deseo mental, sin habitar una coherencia emocional real, solo crea más distancia entre tú y lo que anhelas. No se trata de visualizar con fuerza, ni de repetir afirmaciones como fórmulas mágicas. Se trata de detenerte, respirar, vaciarte de la urgencia, sentarte dentro de ti como quien vuelve a casa después de muchos años. Y ahí, desde ese lugar donde ya no necesitas nada para sentirte completo, emitir tu intención como quien canta, no como quien suplica. Porque desde vacío, pero no desde la carencia, nace el campo más fértil. Desde el silencio interior, no desde el ruido desesperado, emerge la señal más clara hacia el universo. Por eso, antes de actuar, antes de decidir, antes de pedir, respira. Coloca tus manos en el corazón. Siente si estás en coherencia o si estás intentando controlar desde el miedo. Porque si lo haces desde el miedo, el universo también lo sentirá. Y te devolverá más de lo mismo. Pero si lo haces desde la presencia, desde la autenticidad de una vibración limpia,
sin disfraz, sin expectativa, entonces algo cambia. No afuera, primero adentro. Y ese cambio, aunque invisible, es el inicio real de todo lo demás. Hay decisiones que parecen acertadas desde la mente, pero nacen de un cuerpo emocional que aún está herido. Es fácil decir que estás listo para seguir, pero si tu cuerpo vibra trauma, miedo o necesidad de validación, esa decisión ya está contaminada. Joe Dispenza afirma que el 95% de nuestras acciones vienen de programas inconscientes, memorias antiguas que el cuerpo repite como un eco del pasado. Y ahí está el riesgo, creer que estás avanzando, cuando en realidad estás huyendo. Huyendo del dolor no resuelto, de la emoción no digerida, del reflejo que no quisiste mirar. Porque el cuerpo recuerda. Incluso cuando la mente olvida, el cuerpo sigue reaccionando como si aún estuviera en peligro. Por eso, antes de moverte, necesitas detenerte, respirar profundo, observar con honestidad desde qué lugar nace tu impulso de actuar. Si nace desde el miedo a quedarte, a no pertenecer, a no ser suficiente, entonces no es avance, es repetición. Si nace desde la urgencia de ser visto, de demostrar que puedes, de escapar de una versión tuya que ya no soportas, entonces no es libertad, es condicionamiento. La transformación real comienza cuando eliges reeducar tu cuerpo, cuando lo invitas a soltar el pasado no desde el rechazo, sino desde la compasión. Porque no se trata de luchar contra lo que fuiste, sino de sostenerte en presencia hasta que tu cuerpo aprenda a habitar una frecuencia nueva. Y eso requiere ternura, requiere constancia, requiere ese tipo de amor que no exige resultados, pero honra cada pequeño paso como sagrado. Porque cada vez que eliges no reaccionar igual, cada vez que sostienes tu energía sin caer en el patrón, estás reescribiendo el guión. Y esa reescritura, aunque silenciosa, es el verdadero acto de avanzar. Si no aprovechas tu campo interno, el universo solo repetirá el eco de tu vieja versión. No porque la vida te castigue, sino porque la energía que proyectas es la que convoca. Joe Dispenza lo dice con claridad. No se trata de cambiar el escenario externo, sino de transformar la frecuencia desde la cual lo habitas. Puedes cambiar de ciudad, de pareja, de trabajo, pero si no cambias la sintonía interior, atraerás variaciones del mismo patrón, porque o avanzas desde la conciencia o repites desde el condicionamiento. Bruce Lipton afirma que el subconsciente dirige el 95% de tu vida, y ese subconsciente está formado por programas, creencias y emociones almacenadas antes de que puedas cuestionarlas. Así que si no las reescribes desde adentro, seguirás creyendo que avanzas, cuando en realidad estás girando en círculos. Por eso, antes de moverte hacia el mundo, muévete hacia dentro. Antes de decidir algo nuevo, escucha si es tu alma quien habla, o tu herida disfrazada de voluntad. Reconfigura tu campo, recalibra tu biología. Vuelve a sentir quién eres cuando no estás reaccionando. Vuelve a habitar tu cuerpo como si fuera un templo sagrado donde las decisiones ya no son reacciones, sino actos de coherencia. Porque el verdadero avance no se mide por los pasos que das, sino por la versión de ti que los está dando. Y esa versión no nace del esfuerzo, ni del deseo, ni mesmo da esperanza. Ela nasce do silencio onde voce lembra que me onde voce para de correr, onde voce deixa de fugir, onde voce comeca, finalmente, a vibrar aquilo que o Díaz só sabe imaginar. O universo não responde ao que voce quer, ele responde ao que voce é. E quando voce é inteiro, quando voce presenca, quando voce verdade, tudo o que seu encontra o camino. Porque foi voce quem, antes de tudo, se encontrou.